y hoy estamos acá en un proyecto que de alguna manera es heredado. Los diputados de la legislatura anterior nos dejaron a nosotros un proyecto que había sido, de alguna manera decirlo, bastante consensuado, pero que era necesario que nosotros lo retomáramos y que de acuerdo a las nuevas visiones y demás le hiciéramos los cambios y los ajustes que estimábamos. Este ha sido un proceso de negociación arduo y largo con sectores, con fracciones legislativas, con grupos de la sociedad, etcétera, y hoy tenemos este plan acá que contiene no solo impuestos, contiene recorte de gastos, que contiene desvinculaciones de impuestos que estaban asignados de previo a gastos determinados y que había que desvincularlos para poder tener más facilidad de asignación de los recursos públicos, que tiene también nuevo un plan para una negociación entre los que hoy tienen problemas con el fisco, que es la amnistía tributaria que presenta y que permitiría tanto al Estado recoger recursos como deshacerse de una serie de procedimientos y juicios que muchas veces desvían muchísimo tiempo a los funcionarios de Hacienda, que deberían dedicarlo a otro tipo de cosas. Termino diciendo que este paquete de medidas que tenemos hoy acá incluyen medidas en el gasto, medidas en eficiencia y que es desde la perspectiva justo y equitativo. Y esto es lo que estamos proponiendo al conocimiento de esta Asamblea Legislativa. Salvo por el IVA a los servicios, este paquete fiscal no le va a ayudar al país, excepto para darle una tranquilidad a los acreedores del gobierno. Esa es la realidad. Tiene razón don Welmer. Sí, gastamos irresponsablemente, pero también nos endeudamos irresponsablemente. Y los acreedores nos están ahogando. Es importante que los costarricenses sepan eso, y hay que decirlo con todas las palabras. Los acreedores nos están ahogando. Y si no nos ponemos de acuerdo, no demostramos funcionalidad, si no demostramos ecuanimidad, si no demostramos calma, los acreedores nos van a pasar la factura. La manera histórica como el Partido Unidad Social Cristiana ha resuelto los temas fiscales, que en su gran mayoría ha heredado, ha sido a través del crecimiento económico. Creciendo, y esta es otra realidad, creciendo al 2, al 3, tal vez al 4%, no nos va a alcanzar para pagar la deuda que se ha adquirido en los últimos años. Decía el presidente de la República en una entrevista a La Nación recientemente que tenemos 18 años de tener déficit fiscal. Eso no es cierto. No hay 18 años de tener déficit fiscal. El Partido Unidad Social Cristiana dejó las finanzas sanas, y eso hay que decirlo. Aunque hay algunas mejoras respecto al texto que está actualmente en discusión, también hay retrocesos importantes. En primer lugar, hay que lamentar que sigue la intención de ponerle impuestos a la canasta básica y a las medicinas, a pesar de los estudios recientes que muestran que eso incrementaría la pobreza en este país, y para nosotros en el Frente Amplio es inaceptable. Igualmente se mantienen normas que
no solo desvinculan, sino que prácticamente eliminan la obligación del Estado de financiar programas sociales indispensables para la atención de la pobreza, como los recursos que financian FODESAF, que financian las juntas de educación, que financian al PANI para la atención de la niñez en riesgo social, y eso es inaceptable. Igualmente se introducen normas en materia de empleo público que rebajan los salarios de los trabajadores, que golpean los derechos, que golpean el derecho a la negociación colectiva, incumpliendo la promesa que hizo el gobierno de negociar en el seno de la OIT una ley de empleo público. Están metiendo la ley de empleo público por la cocina en este proyecto fiscal, aunque eso no era parte de la propuesta original. En términos generales, hay algún avance en renta con la inclusión de la norma de subcapitalización, pero vemos retrocesos, los impuestos que se le ponen a la Junta de Educación, a las juntas de educación, los impuestos que se le ponen a las universidades públicas de este país, lo cual es absurdo. Vemos en la parte del IVA una afectación a diversos sectores, y en la parte de renta también se rompe el tratamiento diferenciado que deberían recibir las cooperativas, que deberían recibir las asociaciones solidaristas, se graban con impuestos a pesar de que son ahorros de los trabajadores. Y en términos generales vemos que seguimos teniendo una ley que es profundamente injusta, que trataremos de arreglar con mociones que hemos presentado y que vamos a discutir en esta comisión en caso de que este texto sustitutivo se apruebe. Una ley que golpea duro a los trabajadores de este país, del sector público y también del sector privado, con el IVA, con los impuestos a los ahorros de las asociaciones solidaristas, por ejemplo, pero que no es igualmente rigurosa para combatir la evasión y el fraude fiscal. Garrote, golpe duro a los trabajadores y cosquillitas, cariñitos a los grandes evasores. A pesar de los argumentos esgrimidos por compañeros de otras fracciones de buenas señales internacionales, aún el viernes estaban pagando de manera ilegal aportes a los préstamos y pagos de deuda. Pero más sobre ese punto me inquieta el detalle que hay sendos informes de la Universidad de Costa Rica que dice que si el IVA se pone en 2% sobre la canasta básica, los que menos tienen van a pagar más y los que más tienen van a pagar menos. Porcentualmente se pasaría de 7.30% a 7.57% entre los que menos tienen, se aumenta. Y entre los que más tienen se pasaría de 43.76% a 43.14%. Los que más tienen van a pagar menos gravando la canasta básica. Es un sinsentido. Hemos hablado una y otra vez que la canasta básica tiene que estar exenta. El arroz y los frijoles tienen que estar exentos de impuestos. Entendemos la trazabilidad y hemos comprobado con estudios técnicos que la trazabilidad se genera con tasa cero con deducción plena. Eso significa que el consumidor final, sea quien sea, no va a pagar impuestos. Eso significa que va a defenderse la propuesta de que los que menos tienen no paguen impuestos. No se puede generar eso. En diferentes momentos, personeros del gobierno y de la fracción oficialista nos han dicho y me han dicho expresamente: esos 66.000 millones de colones de canasta básica no son necesarios e imprescindibles. Podemos incluso redireccionarlos a paquetes sociales. Nosotros hemos estado proponiendo y en negociaciones ha estado sobre la mesa el quitar el impuesto del 2% a canasta básica y ponerle 84 colones a las bebidas alcohólicas, generando 4.000 millones de colones más de lo que esperan recaudar con canasta básica. Todavía está ahí los impuestos contra la canasta básica, o sea, contra el arroz y los frijoles de la población y principalmente los más pobres, porque está ahí los impuestos a los medicamentos. Hemos votado en contra porque está ahí los impuestos a los alquileres. Personas que están arrendando hoy para tener su negocio, salón de belleza, su barbería, etcétera, van a tener que pagar más. Está ahí el impuesto para la educación privada,
está el impuesto para la medicina privada, el impuesto para el agua, para la luz, después de los 280 kilowatts, o también de los 30 metros cúbicos en agua, paga la totalidad, no el excedente, sino la totalidad. Las cooperativas, las asociaciones solidaristas, las cooperativas, las mutuales, el Banco Popular, esto quiere decir que se le está metiendo impuesto a la vivienda. Los que están adquiriendo vivienda van a tener que pagar más, y puedo decir una gran cantidad, las asadas, me queda un minuto, ¿verdad? El cuidado de personas mayores, la niñez, el servicio de transporte de estudiantes, los seguros, en fin, es un texto sustitutivo donde todavía tiene una gran carga tributaria para la gente más pobre, para la gente que menos recursos tiene. Con el único afán de abonar a esa palabra tan importante que la ministra de Hacienda en reiteradas oportunidades y el Ejecutivo nos ha indicado, que se llama confianza. Y Liberación Nacional espera ver plasmada esa confianza que hoy le estamos dando con el apoyo a esta moción que se está presentando, con la puesta en despacho en el plenario de proyectos que son realmente importantes para Costa Rica y que además el gobierno reiteradamente ha dicho que sí los va a traer. Estamos hablando de reactivación económica, donde coincidimos completamente con el Partido Unidad Social Cristiana. Estamos hablando de la arquitectura institucional para poner a funcionar este país realmente con aquellas instituciones que están en las condiciones para hacerlo, con un proyecto de pensiones integrales, el proyecto de empleo público que tanto se ha hablado. Y además facilitándole al sector productivo de este país el que pueda realizar su trabajo, para lo cual en muchísimos casos ni siquiera se requiere proyectos de ley, sino una voluntad. Yo quiero dejar constar entonces que aquí lo que estamos haciendo como fracción y como partido es abonando a esa palabra tan importante que el gobierno nos ha pedido que entre todos volvamos a poner sobre la mesa y a construir, que se llama confianza. Decía que este debate apenas empieza y que nosotros estamos interesados en exponer las razones de cómo resolver el problema del déficit fiscal y no el problema de un paquetazo de impuestos que afortunadamente a Huelva en el inconsciente se le salió, dijo que era un paquete esto. El tema fundamental para nosotros es que tuvimos la oportunidad de conversar con la señora ministra, de exponerle los puntos que considerábamos que debían de incluirse en el texto sustitutivo. Se hizo omisión de esa propuesta y además consideramos que el presidente de la República también hizo omisión de la incorporación de una mesa de diálogo para mejorar el proyecto o el texto sustitutivo. De manera que venimos nuevamente a discutir un texto que es consensuado por alguna gente, pero no como esperábamos nosotros, conscientes, impulsando una democracia participativa, que los sectores debían de participar en una mesa de diálogo para poder haber contribuido a mejorar este texto, y por lo tanto vamos a votarlo en contra. El Partido Restauración Nacional, queriendo ser consecuentes con los más necesitados de este país, hemos dicho no a el texto sustitutivo porque creemos que es un plan fiscal que no tiene rostro humano. Mientras no tenga rostro humano, no votaremos, como lo hemos hecho, ni el texto sustitutivo, ni votaremos el plan fiscal si vía moción no se humaniza el mismo. Nosotros somos un partido consecuente con las poblaciones más necesitadas, y en este caso yo provengo de la otra Costa Rica, de la Costa Rica de las necesidades, de la Costa Rica de la periferia, de la Costa Rica donde vive la mayor cantidad de los pobres, y nunca votaría que se impongan tasas de impuestos sobre esa clase que me eligió y a la que yo represento. Muchas gracias, señor presidente. La moción número 1. Los diputados que estén a favor de la moción, levantar la mano.
con 9 diputados presentes, 5 a favor y 4 en contra, aprobada. Se oficializa entonces de una buena vez por todas el famoso impuesto a la canasta básica del 2%, a los medicamentos y a la medicina privada. Por ahí tenemos una nueva tarifa del 1% también para los insumos agropecuarios. Nuevas exenciones, por supuesto, al pueblo, a la canasta básica no se exonera, pero a las iglesias de cualquier credo sí se les va a exonerar el pago del IVA en los alquileres, ¿verdad? Ya sabemos más o menos por dónde va esa exención, a quién se la dieron. Por ahí se exonera del 13% también a las subastas ganaderas y a cualquier venta de animales en subastas. Esto tiene la bandera del PLN plasmada por cualquier parte. Hay exoneraciones a las comisiones de las tarjetas de créditos. Todas estas exoneraciones no aparecían en el texto anterior ni en ningún texto del proyecto 20.580. Y tenemos un impuesto al valor agregado que a todos los servicios les va a aumentar el precio final en un 13%. Esto inevitablemente va a encarecer el costo de la vida, inevitablemente va a contraer la actividad económica, el crecimiento económico del país, y esto va a tener efectos sobre los mismos ingresos tributarios del gobierno. Con este IVA se confirma que el gobierno de Pisa Alvarado, porque va primero Pisa, porque parece que es el que más manda, va a aumentar la pobreza y aumentar la desigualdad en el país, poniendo a pagar a la gente más pobre, implementando una regla fiscal que viene a desmantelar el Estado social tal cual nosotros lo conocemos, con un artículo 15 que indica claramente que cuando la deuda del gobierno es más del 50%, como ya es hoy 2017, entonces el Ministerio de Hacienda puede arbitrariamente decidir no hacer las transferencias de los destinos específicos que están establecidos por ley y por constitución. Entonces, con esta regla fiscal, el gobierno prácticamente le dice al país: no importa la constitución, no importan las leyes, nosotros no vamos a hacer ninguna transferencia sin antes asegurar el pago de la deuda externa. Entonces, por ejemplo, el congelamiento de los aumentos salariales. Con este nuevo texto sustitutivo, con los decretos del 1 de junio que ahora se incorporan y toman rango de ley en este texto sustitutivo, se elimina por completo la mesa negociadora de salarios del sector público. Ya no va a haber nada que negociar, porque ahora los aumentos salariales van a ser nominales. 3.750 colones por semestre, independientemente de cuánto sea el monto de inflación, independientemente de cuánto sea mi salario base. Ya el aumento salarial no va a ser como con porcentaje del salario base, sino ahora va a ser un monto nominal fijo, sin ningún tipo de criterio técnico, porque así lo ha reconocido el Ministerio de Hacienda, y sin ningún tipo de negociación salarial entre los trabajadores y el gobierno. Por ahí tenemos también el congelamiento de la anualidad. Ya no se va a pagar la anualidad como un porcentaje al salario base, ahora se va a pagar como un monto nominal fijo. Esto eliminando todos los derechos laborales. El tema de la dedicación exclusiva se va a bajar en un 30%, del 55 al 25%, el tema de la prohibición en un 20%. Por ahí tenemos una cláusula y un transitorio que es muy peligroso, el cual dice que una vez terminadas todas las convenciones colectivas, el Ministerio de Hacienda y los ministros de turno no podrán renegociar estas convenciones colectivas sin antes denunciar todo aquellos que ellos consideren una cláusula abusiva. Por supuesto que ellos van a denunciar todos nuestros derechos laborales, porque desde la perspectiva neoliberal, cualquier reivindicación social o salarial de los trabajadores de este país es un abuso. Para ellos, que a nosotros se nos pague un salario digno es un abuso. Para ellos, que haya un sobresueldo es un abuso, que haya una dedicación exclusiva es un abuso. Para ellos, el aumento salarial es un abuso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, que es la parte más indignante, se incorpora dentro de este texto sustitutivo una cláusula de amnistía tributaria. ¿Qué significa eso? Que con esta cláusula el Ministerio de Hacienda le va a decir a todos los corruptos, a los evasores, a los elusores, a las personas que tienen multas con el Ministerio de Hacienda, a los que tienen intereses por no pagar impuestos, no les vamos a cobrar esos intereses, no les vamos a cobrar esas multas, y si ustedes en 3 meses vienen y capitalizan y pagan la deuda que tienen, entonces les perdonamos todas las multas y todos los intereses. ¿Qué quiere decir el gobierno de Pisa Alvarado? Don Welmer Ramos, diputado presidente de la comisión, que acaba de votar a favor del texto sustitutivo, don Pedro Muñoz, don Pablo Heriberto Barca, diputados de la Unidad Social Cristiana, doña Yorleni López, también diputada del Partido Liberación Nacional, y otro diputado que no recuerdo el nombre del Partido Liberación Nacional, 5 votos a favor de este texto sustitutivo.
le están diciendo a los evasores de este país: los premiamos, les vamos a perdonar las deudas, les vamos a perdonar los intereses si ustedes vienen y nos pagan un poquito de los impuestos que nos deben. Entonces es muy preocupante que al pueblo sí le venga a implementar un IVA, a las personas más pobres de este país, a nosotros a sacrificar nuestros derechos laborales, salariales, todo esto a costa de contraer la economía y de contraer los ingresos.